www.341media.com.ar. Entrevistas, notas e información. Lo más destacado de la región. Carlos, columna de noviembre. Columna de noviembre. Digamos que noviembre no es un mes donde hay demasiadas efemérides, digamos, de importancia para la República Argentina, pero sí una que combina dos aspectos esenciales. Uno, el aspecto literario, que sería el Martín Fierro; el otro, 10 de noviembre, Día de la Tradición, que se hace en función, se nombró este día, se determinó este día como Día de la Tradición, porque es el día del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, que nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires. En función, digamos, del nacimiento del autor de la famosa Biblia Gaucha, se determinó el Día de la Tradición. Ya en 1940 estaba determinado, pero por provincia, no estaba nacionalizado lo del Día de la Tradición, y en la década del 70, creo que en el 74-75, se determina así en forma nacional, ¿no?, el Día de la Tradición. Y yo digo que es un poco que resume dos vertientes, la literaria y la histórica, porque en Martín Fierro, perdón, en José Hernández, tenemos un personaje histórico también de mucha importancia, de vital importancia. Él nace, como dije, en 1834 en la provincia de Buenos Aires, pero pertenece a una familia bastante prominente de Buenos Aires. Es sobrino de Juan Martín de Pueyrredón, mejor dicho, sobrino nieto de Juan Martín de Pueyrredón. Su madre era una Pueyrredón, pertenecía a una clase bastante acomodada, de hacendados, aunque su padre no era el hacendado, sino que era capataz de estancia. Eso es importante porque lo va a poner él en contacto allá por los años 40, 50, siendo muy chico, porque se lo llevan a vivir al campo con los personajes que después van a ser vitales en su obra, que son los gauchos. Si él hace vida ciudadana, estudia en el liceo en Buenos Aires, pero todas sus vacaciones las pasa en el campo, en contacto con lo que era la vida de la Pampa, la vida de los gauchos, con los que mantiene una relación muy estrecha, en cuanto que trataba de evacuar, digamos, todas sus dudas o curioseaba con respecto a un mundo que él no conocía, y que entonces después le va a servir muchísimo, porque nomás el conocimiento de la jerga gauchesca, el idioma, cómo hablaban los gauchos, cuando él tiene que componer su Martín Fierro. Después de la caída de Rosas, o sea, vamos a encontrar un José Hernández muy, muy joven, ¿no es cierto? Rosas cae en 1852, cuando él tiene apenas 18 años. El país entra en una suerte digamos, bueno, primero la organización, sería determinar qué organización nacional iba a tener Argentina, pero eso va a empezar con los grandes enfrentamientos entre la provincia de Buenos Aires, que no quería federalizarse, y el resto de la Argentina, que digamos que serían las provincias unidas, o sea, todas las provincias menos Buenos Aires. Sabemos que eso es un cisma que va a durar muchos años, hasta que finalmente se va a federalizar Buenos Aires. De 1852, más o menos, a 1870, 71, vamos a encontrar a José Hernández, que se va como no está de acuerdo con el porteñismo, con el centralismo porteño, va a ir ideológicamente del lado de la federalización de Buenos Aires, de la federalización del puerto de Buenos Aires, o sea, de la ciudad de Buenos Aires y del puerto. O sea, por una Argentina federal, respetuosa de las autonomías de las provincias. Lo que hace que él no vaya a vivir en Buenos Aires, sino que va a ir por distintos lugares, sobre todo del este argentino. Va a vivir primero en Paraná, en Corrientes, aquí en Rosario, donde trabaja en el diario La Capital. Acordémonos que el diario La Capital es decano de la prensa argentina, ¿no? Y trabajaba
como periodista, es decir, no omití decirlo. Su trabajo específico era que, como periodista, trabajaba en los diarios y fundó un par de diarios también ideológicos bastante importantes. Ese fue su trabajo periodístico, ¿no? El Federal, El Plata, distintos diarios donde él embanderaba fundamentalmente su idea de desfederalización. A partir de 1871-72, él va a empezar a publicar por entregas, ¿no? Con entregas sucesivas, el canto del Martín Fierro, que es la ida del Martín Fierro, pero que no se llamaba la ida, era el Martín Fierro. Se llamó la ida cuando después escribió la vuelta, si no, no llamaba la ida. Entonces, ¿qué pasa? Justamente él en ese momento en que está enfrentado con los poderes porteños, él va a escribir la historia de Martín Fierro, que todos más o menos conocemos, ¿no es cierto?, que es la de un gaucho que es arriado prácticamente, como si fuera un animal, como eran todos los gauchos, o sea, arriados no los gauchos animales, sino que eran arriados para llevarlos a la frontera, porque se estaba produciendo ya la famosa conquista del desierto, para lo cual había que liberar las tierras, las inconmensurables tierras de la Pampa y después de la Patagonia, pero eso va a ser más tarde, de la presencia del indio, porque eran tierras que se iban a ofrecer a la inmigración. Bueno, ahí narra todas las peripecias de este gaucho que cuando llega a su casa se encuentra, cuando vuelve, consigue, digamos, escapar de la frontera, se hace desertor, pero se encuentra cuando llegando a su casa con una tapera, con que su mujer se ha ido con otro, que sus hijos no se tienen noticia de eso. Entonces encontramos un Martín Fierro, digamos, que se tiene que ir de su propio lugar, aparte que se tiene que ir porque fue declarado desertor, a su vez de que tenía un crimen en sus espaldas, que era el del morocho, el del negro que él mata en un duelo, en una payada. Cuando él le gana la payada, ¿no es cierto? Bueno, después se produce esa muerte de la que él huye. Quiere decir que encontramos un Martín Fierro que, a lo mismo que Hernández, huye de su lugar, ¿no es cierto? Si él no está en Buenos Aires y Martín Fierro no está entre sus pagos, huye de su lugar, huye de la civilización. La civilización lo persigue a él, a Martín Fierro, como también lo persigue a José Hernández, por ser opositor al gobierno y no lo deja regresar a Buenos Aires. Entonces, esa historia de Martín Fierro, que va a concluir así, quedó trunca, para el público quedó trunca, y el público comenzó a pedir la vuelta de Martín Fierro. Para Hernández, digamos que Martín Fierro había terminado, no lo dice que había muerto, pero punto, había quedado ahí su vida, no había mucho más que decir. Entonces, como también, digamos, a partir de 1880 cambia el aspecto, digamos, de la Argentina, es decir, la Argentina definitivamente se compone ya de la provincia de Buenos Aires, unida a la Confederación General de la República Argentina, es decir, hay una Argentina republicana, representativa y federal, o sea, que de alguna forma conformaba con su idea. Entonces, su idea es también escribir un Martín Fierro, la vuelta del Martín Fierro, o sea, el Martín Fierro que regresa a la civilización, o sea, que va a la búsqueda de una civilización ya bastante desencantado también de la soledad, asediado por el contacto con el indio. Entonces va a buscar acercarse a la sociedad, acercarse a la civilización occidental que estaba representada por Buenos Aires, que es lo mismo que le estaba pasando a él. Es decir, él le había vuelto a Buenos Aires una vez que Buenos Aires se había federalizado junto con la República Argentina, o sea, con las provincias de la República Argentina, con la Confederación Argentina. Entonces, ese Martín Fierro es un Martín Fierro, digamos, que vuelve, digamos, que se reúne con sus hijos, ¿no? Y que después no van a tener un destino en común, cada uno va a agarrar por un punto cardinal diferente, lo que implica, digamos, que la vida sigue y que sigue por distintos
por distintos caminos de acuerdo a cómo son las distintas personas también. Es decir, hay un cierto dejo de angustia, de soportar lo que puede llegar a ser el destino, un destino que de alguna forma está quebrado por las experiencias previas. Es decir, se trata de dos jóvenes, los hijos de Martín Fierro, que se vieron de un día para el otro sin su padre, se vieron empobrecidos, tuvieron que ir a hacer su propia vida. Y esta obra, que concluye así, termina por, de llenarlo de gloria realmente. Fue traducida a más de 80 idiomas, ¿no es cierto? Es, una obra que pertenece al canon universal. Es decir, obras canónicas son aquellas obras de la literatura que, con independencia de dónde provengan o de el país de que provengan, forman parte del grupo de obras, ¿cierto? Como por ejemplo la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Cervantes, el Quijote de la Mancha de Cervantes, el Verde de Goethe o las obras de teatro de Shakespeare, ¿no? Que forman parte de las obras que son monumentos de la literatura universal. Entre esas obras, vamos a encontrar, vamos a tener un representante maravilloso que es José Hernández con su Martín Fierro. Entonces, en función de la importancia trascendental que tiene la literatura nacional y la literatura universal, se ha determinado el 10 de noviembre, Día de la Tradición. Es muy importante rescatar o puntualizar que es una obra que, si bien Martín Fierro no existió en carne y hueso, no fue un hombre históricamente real, sí es un símbolo, es un ícono, pero no es un estereotipo, es un símbolo, es un ícono, es una figura que resume en su vida todos los padecimientos de los hombres de nuestras pampas, que no pertenecían ni a las tribus aborígenes, y que por otro lado también no eran bien vistos ni aceptados, por ejemplo Sarmiento, que no los quería, dentro de la vida urbana. Eran productos también de cruzamientos, de relaciones muchas veces espurias entre blancos y aborígenes, de orígenes inciertos, pero que van a ser sal y sustancia de nuestra tradición. También es muy importante rescatar desde de la historia lingüística, ¿no es cierto?, que el Martín Fierro es un ejemplo vivo de una lengua que se pierde, evidentemente porque al desaparecer el gaucho, sobre todo con la presencia de los inmigrantes, esa forma de hablar, esa semantización, el léxico, los modismos, los dichos, van desapareciendo. Pero una forma de volver a encontrarlos, de saber cómo hablaban, cómo se manejaban verbalmente, cuál era el registro de nuestra gente de campo previa a la llegada del inmigrante masiva sobre fines del siglo pasado, es leer el Martín Fierro y ver, por ejemplo, hoy en día, si tuviéramos que leerlo con los chicos, con los jóvenes, con los más jóvenes, de tu edad, por ejemplo, más joven aún, más del 50% se perdería porque no se comprende, ¿no es cierto? Nomás si a un chico le digo vihuela, no sé si sabes qué es la guitarra. Entonces, pero han quedado enseñanzas de una importancia mayúscula, cosas que aún se repiten, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso que dice, hay que tener siempre un palenque donde rascarse, o sea, un punto de apoyo conocido, o los hermanos se han unido porque es la ley primera, ¿no? Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Es decir, muchas cosas han quedado en nuestra cultura nacional insertas, definitivamente. Hay un personaje muy querible, muy maravilloso, dos personajes, que uno es el viejo Vizcacha, que es un viejo sabio, un gaucho sabio, un gaucho que tiene que en sus narraciones, en sus consejos a Martín Fierro, resume la sabiduría del hombre de campo y del hombre viejo, y el gaucho Cruz, que es el gran amigo de Martín Fierro cuando él va a vivir a las tolderías con los indios.
Bueno, esa sería, digamos, lo que yo me gustaría como cierre, ya que hemos trabajado tanto la historia, o como se ha podido, hemos trabajado la historia, no sé si tanto, cerrar con algo que tiene que ver con nuestra historia y con nuestro acervo cultural, con nuestra cultura, que es el Martín Fierro. Y ya que, bueno, estamos en la última entrega, ¿no es cierto?, en el último columna de historia, bueno, para mí fue particularmente un placer inmenso poder referirme a momentos tan singulares y tan importantes y, digamos, irrenunciables de la memoria de nuestro pueblo. Lo hemos hecho a través de los hechos mismos, como por ejemplo rememorar o conmemorar fechas como la Gesta de Mayo o la Declaración de Independencia, o la llegada de los españoles a nuestras tierras, o a través de hombres, ¿no es cierto?, como Belgrano, como Güemes, como San Martín, todo lo que, digamos, hace a la memoria de nuestro pueblo. Y fundamentalmente la visión quiso ser en todo momento la de mostrar grandes hombres, ni héroes, ni mártires, ni semidioses, ni dioses, sino hombres conscientes de una misión de grandeza para un pueblo que estaba naciendo y que todavía hoy sigue buscando sus hombres y sus mujeres líderes, porque tenemos muchas cosas para resolver como argentinos. Y esta historia que nosotros referimos siempre a 100 o 200 o 300 y 400 años de distancia en algunos casos, como fue la llegada de los españoles, más de 500, es algo que se repite como mensaje de la historia día a día. La historia se nutre de sí misma y es quizá lo único que tenemos, porque nosotros podemos conocer, debatir, desmenuzar, analizar, profundizar o no profundizar tanto sobre los hechos que ocurrieron. Es lo único que tenemos, nuestra historia. Si yo te preguntara a vos qué es el presente, vos me preguntarías, a ver, Carlos, ¿qué presente? ¿El del año 2016? ¿El de hoy, día jueves? ¿El de esta tarde, que son las 6:30 de la tarde? Fíjate que tendríamos que ponernos de acuerdo para saber de qué presente hablamos. ¿El presente que es como siglo XXI? Yo te preguntara qué es el futuro, me diría algo incierto, no sé. No sé si salgo de acá y encuentro el amor de mi vida, no sé si salgo de acá y llego a donde yo pensé que iba a ir, no sé si esta nota que estamos haciendo, esta columna que estamos haciendo, va a llegar o no a una audiencia. No sabemos del futuro, pero sí, no tenemos que acordar nada de qué se trata, y sí sabemos lo que ocurrió, la historia. Si vos tenés puesta hoy esa campera gris y negra, tiene que ver con la historia tuya de este día. La historia, eso es lo que hace, traernos al presente lo que fue hecho en el pasado. Por lo tanto, la historia es la voz que tenemos hoy de algo que ya ocurrió. Entonces, por eso es importante la historia, porque es lo único de lo que estamos certeros. Yo sé que nací hace 62 años y vos sabés que naciste hace 20 y pico. Yo sé en qué escuela estudié y vos sabés en qué escuela estudiaste. O sea, no podemos dudar. Después podemos debatir, pero la historia se puede debatir en cuanto a las posiciones, pero no en cuanto a su existencia. Es algo real, es algo concreto y que nos acompaña cada segundo de nuestra vida y hasta el último momento que vivimos. Bueno, para todos, para Carlos, para Mariano, para vos, un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta experiencia, también en nombre del instituto que yo dirijo y presido, que es COELI, esperemos poder combinar algo para el año que viene, y muchas gracias, sobre todo para todos, un muy buen fin de año y un mejor 2017. www.341media.com.ar. Entrevistas, notas e información, lo más destacado de la región.